¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Y en los últimos días el gobierno ha salido fortalecido, principalmente por algunos acontecimientos que se originaron. Uno fue la irrupción de Macri en algunos medios de comunicación. Cada vez que aparece Macri, el gobierno suma. Ustedes se darán cuenta por qué. El sábado festejó su propio 17 de octubre, con una multitud en las calles. Y en realidad, ahí lo que salvó al gobierno fue el olfato político de Hugo Moyano, el gestor de la caravana. Es cierto que el gobierno no podía apoyar esa caravana. No solo no la podía apoyar, sino que la desalentó. Porque, en virtud de la pandemia que hay, y las distintas cuarentenas que hemos atravesado, y del aislamiento social que proponía el gobierno, no podía estar a favor de que la gente salga a las calles. Pero Moyano dijo una cosa que también es bien cierta. Dice, nosotros hemos trabajado durante toda la pandemia. Nosotros, o sea, el gremio de camioneros, salió a la calle todos los días porque son trabajadores esenciales. Ya sean los recolectores de residuos, los que transportan alimentos, los que hacen el clearing bancario. Entonces, si salimos todos los días a la calle, ¿por qué no vamos a salir el Día de la Lealtad a expresar nuestra convicción y a apoyar a este gobierno? Vamos a estar con los tapabocas, con los barbijos, vamos a estar dentro de los coches, dentro de los camiones. No vamos a bajar, pero queremos hacer esa caravana. Y hasta último momento el gobierno trató de que Moyano desista de hacer esa caravana. Pero Moyano la hizo. Y fue multitudinaria. Y hubo mucha gente en las calles, en sus autos, diciendo la importancia de apoyar a este gobierno. Esta es una única marcha en el mundo, porque generalmente lo que pasa en el mundo es que la gente sale a criticar al gobierno. En una pandemia es así. Esta es la primera convocatoria masiva en donde se ve gente que apoya al gobierno. Y Moyano salvó los papeles porque después la convocatoria que quería hacer el gobierno, que era convocatoria virtual, donde millones de argentinos íbamos a estar presentes en esa convocatoria, bueno, fue hackeada. Y nadie pudo sumarse virtualmente a esa convocatoria. Y esto hizo que mucha gente a la tarde decidiera salir de su casa en auto al no poder entrar en la convocatoria virtual. Entonces, lo que vimos a la mañana fue la gente organizada a través de los gremios, el de camionero, la bancaria, la UTA, SMATA, el gremio de los 25, que no están representados en la CGT Azopardo. Eso también hay que decirlo. Pero después, lo que vimos a la tarde fue una caravana espontánea de gente que salió porque tenía necesidad de expresar su adhesión y no la pudo hacer a través de la web. Y esto le dio mucho aire al gobierno. Yo me voy a quedar con 3 imágenes de esa caravana. Una, un auto que estaba pintado y que decía, volteame la web que me subo al auto. Otra, porque si bien la gran mayoría de los que estaban ahí eran peronistas de toda la vida, también hay gente que se incorporó al peronismo en los últimos tiempos. Y recuerdo un hombre que decía, yo nunca fui peronista, mis hijos me hicieron kirchnerista y Macri me hizo peronista. Y como el peronismo le da la bienvenida a todo el mundo, esas son la nueva gente que se incorporó al peronismo. Y por último, un chiquito de 11 años que estaba ahí, que estaba en su auto, en el auto de su padre, le acercan el micrófono y le preguntan, ¿qué es para vos el peronismo? Y el chico agarra y le dice, el peronismo es darse cuenta. Creo que es una síntesis maravillosa de lo que piensa mucha gente en la Argentina, desde hace 75 años.
que el peronismo es darse cuenta. Y en este darse cuenta, espero que el gobierno aproveche este fortalecimiento que le dio la marcha, aproveche esto que pasó en Bolivia y dé un paso hacia adelante. Porque las bayonetas, decía alguien que sabía mucho de esto, sirven para muchas cosas, menos para sentarse arriba. Y hay algunos ministros que están sentados arriba de sus sillones. Es el momento que se levanten y que comiencen a caminar. Porque si no, el gobierno se va a perder una muy buena oportunidad que le dio la gente este sábado en las calles a ratificarle su confianza. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Compramos y recuperamos móviles y patrulleros, mejoramos la iluminación, instalamos nuevas postas y más cámaras, multiplicamos los operativos. Ante cualquier emergencia, no dudes en llamar al 911, municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Juan de Bandi. Él es el vicepresidente de la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado. Gracias por tu tiempo, Juan. Para que la gente sepa, digamos, la agencia esta, que es la que se dedica a comprar, vender, administrar todos los bienes que posee el Estado Nacional. No a comprar, digamos. Se dedica a administrar los bienes del Estado. Ese es su nombre. ABE, Agencia de Administración de Bienes del Estado, y administra los bienes inmuebles y en muchos casos algunos bienes muebles del Estado, digamos. Con lo cual tiene un amplio trabajo, dependemos de jefatura de gabinete de ministros directamente y trabajamos en distintas líneas porque hay cuestiones que vinculan al Estado con el Estado en los distintos niveles, nivel nacional, nivel provincial, nivel local, al Estado con instituciones del tercer sector, con la fuerza viva de la comunidad, y obviamente también al Estado con el sector privado, digamos. Entonces, desde ahí hay distintas relaciones, distintos vínculos, y tiene que ver con que todo lo que es del Estado Nacional cumpla una función estratégica, en tanto y en cuanto fortalezca el patrimonio del Estado Nacional, genere recursos presupuestarios para las distintas dependencias y obviamente, y permitime transmitir esto, digamos, desde el 10 de diciembre del 2019, sobre todo, recuperar una lógica que está profundamente vinculada con que los bienes del Estado estén, por sobre todas las cosas, al servicio de la gente, digamos, ¿no? Al servicio de nuestro país, de la sociedad, de los argentinos y de las argentinas. O sea que ustedes administran también las tierras fiscales que son del Estado Nacional. Sí, claro, por supuesto, sí, obviamente. Dos preguntas. Creo que hace pocos días estuviste reunido, o por lo menos hablaste con el intendente de Morón, con Lucas Gui, ¿no? Porque había un predio para, no sé si es para ampliar lo que es la Universidad Nacional de Hurlingham, poner una subsede ahí en Morón, o para crear una universidad en Morón, pero ¿es así? No, con Lucas Gui estamos trabajando hace tiempo en varias cosas, pero la reunión de la que vos hablás seguramente debe haber tenido que ver con un trabajo que empezamos recién asumidos en AVE
y que tiene que ver con ampliar el Parque La Cantábrica, Carlos, Ajá. con darle una ampliación de funcionamiento al Parque La Cantábrica, con lo cual estamos articulando directamente con el EPIBAM, a través del municipio también, que es el ente que articula, desarrolla, administra el parque, que es un ente mixto. Estamos gestionando un permiso de uso de ampliación en conjunto con Trenes Argentinos, con ADIFSE, con el Ministerio de Transporte. En su oportunidad visitamos ese lugar inclusive con el ministro Mario Meoni, el presidente de la agencia Martín Cosentino, el intendente y la gente de ADIF. En aquel momento creo que participó el gerente general de ADIF, Mariano Puccio, y lo que estamos haciendo es, en primer lugar, generar el permiso de uso para que después, obviamente, el parque pueda hacer, uso oneroso de la tierra, porque obviamente el Estado Nacional no tiene la facultad de esa tierra entregarla gratuitamente, ¿no? Para su disposición y para la incorporación de nuevas pymes, por decirlo de alguna manera, con lo cual hay que terminar llevando adelante una compra como corresponde, con todos los permisos, con todos los parámetros, con todos los mecanismos formales, para la transparencia de la tarea, y en función de eso es un trabajo muy importante el que se está haciendo con Morón, con Lucas Gui, y estamos también trabajando sobre un predio de vialidad, estamos trabajando sobre cuestiones vinculadas también con la base aérea Morón, y con varias cosas que pueden funcionar para seguir ordenando y, como decimos nosotros siempre, para seguir de la calidad de vida de la gente. Se entrecortó un poco al final, pero se entiende el concepto, Juan. Bien. Hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Que me imagino que ustedes lo estarán observando y como están en esa área, estarán estudiando el tema. Pero yo no sé si la línea es así, pero uno desde afuera observa que, por ejemplo, en los últimos años, el gobierno nacional, cuando está Mauricio Macri al frente del Ejecutivo, se dio tierras a la ciudad autónoma, en periodo donde también la ciudad autónoma se encarga de vender tierras que le pertenecen. Parecía un negocio inmobiliario. ¿Ustedes qué pudieron observar de esta cesión del macrismo a la ciudad autónoma? Nosotros hemos tenido directamente una instrucción del presidente Alberto Fernández a través de un decreto que nos pide un informe que hemos elaborado y que está a la espera de entrega en función de los plazos que se han suspendido en el marco de los plazos administrativos, etcétera, con un estudio pormenorizado de lo que ha sucedido en el vínculo Ciudad de Buenos Aires, Estado Nacional o Estado Nacional Cava, Ciudad de Buenos Aires, en el periodo 10 de diciembre del 2015 a 9 de diciembre del 2019. Y obviamente hemos detectado desde nuestro punto de vista muchísimas irregularidades que, bueno, no viene al caso detallar puntualmente ahora, pero que tienen que ver inclusive con una tarea que debía respetarse, con una cláusula que el propio Macri puso en su momento, que es la famosa cláusula de finalización del mandato respecto de los últimos meses de gestión y de la capacidad del Ejecutivo Nacional y en este caso del presidente de tomar decisiones respecto de gestión. Con lo cual, vemos en general con mucha preocupación el uso que se ha hecho de la Agencia de Administración de Bienes, convirtiéndola, casi como dijiste vos, en una inmobiliaria muy grande que administraba los bienes del Estado y que en mayor medida y con mucho protagonismo pretendió disponer de esos bienes para que el sector privado pueda hacer mejores negocios inmobiliarios. Una mirada que obviamente es totalmente encontrada con la estrategia que hemos tenido nosotros desde que llegamos, de poner esos bienes, en muchos casos de frenar esas cuestiones y de poner esos bienes en funcionamiento en el marco de lo que se necesita para la gente, ¿no? Claramente. Sí, evidentemente la gente no sabe bien
cuál es el trabajo de la agencia de donde vos sos el vicepresidente, pero es muy importante habida cuenta de los intereses que ahí se manejan, ¿no? Pero te saco un poco de... Y mira, perdóname que te interrumpa un minuto, pero es bueno que la gente pueda saberlo. Por ejemplo, por poner algunos pequeños ejemplos, hace poquito tiempo en Merlo pudimos ser artífices de que se pueda ubicar un macizo de tierra para que AISA pueda llevar adelante una planta que tiene que ver con el tratamiento y con el mejor funcionamiento de efluentes y todo, para que la sociedad y para que toda una porción muy importante de esa comunidad tenga mejor calidad de vida, y en el mismo lugar también, corrido de costado, en un predio muy grande, pueda estar dispensada el lugar donde se va a trabajar en la construcción del campus de la Universidad del Oeste, digamos. O, por ejemplo, la tan discutida discusión respecto de las tierras de la Universidad de San Martín, que habían sido, en el marco también de una cuestión más privada, retiradas al Estado nacional, a la Universidad Nacional de San Martín, mejor dicho, y que nosotros hemos podido llevar adelante la tarea para poder devolver esas tierras. Como dos ejemplos, ¿no?, de la zona de influencia también un poco del programa y del trabajo. Eso entre tantas cuestiones, digamos. Así es como venimos trabajando y llevando adelante políticas que buscan, como te decía, generar las mejores condiciones para que el Estado pueda desarrollarse y para que eso beneficie a la gente, concretamente. Juan, como hombre de la política y peronista de toda la vida, ¿cómo viviste este 17 de octubre? Muy contento, porque la verdad que han sido meses difíciles. La pandemia nos ha abordado a todos y a todas, y la verdad es que han sido meses difíciles para nosotros. Es complicado poder llevar adelante, en el caso mío particular, una gestión. Vemos que recibimos un país y una provincia, permitime marcarlo en ese sentido, con muchísimas dificultades, verdaderamente una situación absolutamente desastrosa, digamos, con un país endeudado, una provincia realmente quebrada. Y encima, a partir de marzo, nos tocó hacernos cargo de esta situación extraordinaria a nivel mundial. Hemos cumplido con mucho cuidado con todos los protocolos, hemos cumplido con la cuarentena y lo hemos llevado adelante de la manera más responsable y respetuosa respecto del cuidado de la salud de nuestra gente. Y lo cierto es que se cuadró justo con el 75 aniversario de esa gesta que se ha convertido en una gesta histórica y que ha pasado a ser, además del encuentro de un líder, tal vez el más importante de los líderes de nuestro país, por lo menos contemporáneo sin lugar a duda en la historia de la construcción de nuestra patria, como nos gusta decir a nosotros, que es Juan Perón. Pero además de eso se ha reconvertido en una fecha que revaloriza valores, ideas, valores, convicciones. Perón ha universalizado el pensamiento, y tal vez la doctrina, como decimos nosotros, que él plantea ha sido, digamos, además de su gestión de gobierno y de la transformación para nuestro país, para Argentina, ha sido muy valioso en términos de lo que ha quedado plasmado para las futuras generaciones, como herramienta fundamental para mirar la práctica de la política, pero la construcción de la sociedad que queremos. Y entonces se juntaron un montón de cosas que hicieron que este 17 de octubre tomara una relevancia muy especial. Y en el medio de eso, situaciones muy difíciles. Yo quiero ser muy respetuoso al opinar, pero situaciones de profunda irresponsabilidad que fueron como complicando las cosas, generaban con mucha expectativa respecto a este 17 de octubre. Y lo que yo terminé pudiendo visualizar con mucho cuidado, porque nosotros pusimos la marcha en la puerta de donde estábamos,
mirando el discurso. No pudimos entrar, lamentablemente, por estos ataques que parece que los odiadores siempre no quieren que un sector mayoritario de la sociedad pueda expresarse, muy mayoritario de la sociedad pueda expresarse. Así que pudimos escucharlo a Alberto Fernández y después pudimos compartir en la puerta de nuestras casas la marcha, que para nosotros es un símbolo histórico, tiene un profundo valor de sentimiento, pero también pude ver que terminó siendo un día de festejo, Carlos, un día de profundo festejo, un día de alegría, un día donde no hubo un incidente, donde no hubo un periodista atacado, donde no hubo un medio, entre comillas, si se quisiera decir, que pareciera que estuviera parado de un lado o del otro, que sufriera agresiones, donde la gente victoriaba con la bandera argentina, generaba esperanza, le daba el respaldo a una persona que para mí ha hecho en primera persona un trabajo extraordinario, con un esfuerzo y un compromiso extraordinario, y lo recalco, que es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, pero un colectivo de personas involucradas con la práctica de la política, pero sobre todo en este caso con responsabilidades de gestión, que han estado trabajando incansablemente para que Argentina pudiera atravesar el COVID-19 como sucedió, digamos, ¿no? Sobre todo mirando y tomando como referencia el índice de fallecimientos, ¿no? Con lo que nos duele eso, con lo que implica la responsabilidad de hablar de eso. Y entonces ver que la gente estaba contenta, ver la esperanza, ver informalmente en la calle, con cuidado, salir a miles y miles y miles, a millones de personas en todo el país, me significó la alegría de sentir que soy parte y que interpreto que en este momento de Argentina, más allá de todas las dificultades, está atravesando un momento en el que somos responsables de lo que queremos y queremos construir un país para todos y para todas. Así es. Bueno, yo en editorial decía que lo más importante es que debe ser el único país del mundo hoy en día, en medio de la pandemia, que salga gente no a protestar contra su gobierno, sino precisamente a demostrar su apoyo. Y que por estas cosas, ¿no? El olfato de Moyano y otros dirigentes que entraron a convocar una marcha cuando todo el mundo la desalentaba, por una cuestión lógica también, porque el gobierno no podía alentar algo que iba contra el principio desde el comienzo de la pandemia que mantuvo el gobierno, o sea que era lógico eso. Pero digo, ese olfato, esa gente en la calle, como decía, ese distanciamiento, ese oxígeno que le dieron a miles de personas a este gobierno, es para valorarlo y para tomarlo muy en cuenta, porque, como vos decís, por ahí lo que quedó más gráfico es un auto que decía, volteame la web que me suba al auto, ¿no? Porque sin lugar a dudas. Se subió, y además un terreno, Carlos, un terreno que es propiamente nuestro, ¿no? Porque evidentemente ha sido siempre la consigna más popular, la consigna de la gente más humilde, la consigna del pueblo trabajador, la consigna de los jóvenes, de esos sectores comprometidos, de la fuerza viva de la comunidad, quienes siempre han tomado la calle en el mejor sentido de esa definición para poder manifestar. Muchas veces con dolor y preocupación, pero también muchas veces con alegría. Y entonces, nada, haber visto ese 17 de octubre me pone muy feliz, y saber que también nos espera otra fecha que simbólicamente se ha convertido en algo muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que tiene que ver con una fecha que por ahí también es triste por la partida, pero que hoy se reivindica desde el valor más profundo, que es ese puente histórico tendido entre lo más maravilloso de la construcción del peronismo en cabeza de Juan Perón y de ese presidente y esa presidenta que fueron Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, lo pone a Néstor Kirchner en un lugar para nosotros simbólicamente como parte de la historia, y el 27 que se cumplan 10 años de su partida física, pero que por sobre todas las cosas se haya convertido también en una fecha de homenaje, de recordación y por sobre todas las cosas de sueños para estas generaciones que acompañan históricamente en la doctrina y que en los hechos reivindican
que la política pueda ser profundamente transformadora y que Sí. la política pueda cambiar la vida a la gente, digamos, ¿no? Uno conoce mucha gente que no era peronista y que entró al peronismo desde el kirchnerismo. Ayer, por ejemplo, había un hombre que decía: yo nunca fui peronista, pero mis hijos me hicieron kirchnerista y Macri me hizo peronista. Por eso salía el 7 de octubre. Y uno ve, Totalmente. conoce casos, ¿no?, de gente que nunca fue peronista y que de pronto, bueno, hoy está transitando esa ancha avenida que es el peronismo. Por último, Juan, bueno, ¿cómo es el peronismo del 3 de febrero? Lo veo muy activo y eso me pone, me llena de energía para seguir trabajando. Lo veo con una responsabilidad importante frente a la inacción o más bien la acción excesivamente direccionada hacia objetivos y prioridades que obviamente no son las que se impulsan desde la mirada peronista del Ejecutivo Municipal, en este caso en cabeza de su intendente Diego Valenzuela, en el marco de la pandemia, en 3 de febrero, en estos meses, ni siquiera pudimos lograr que el intendente entendiera lo importante que era hacer ese trabajo de conjunto y que además de ir a sacarse lindas fotos y pregonar que había un Ejecutivo Nacional que lo recibía y que lo convocaba, que es real, que lo asistió y que lo fortaleció, que le dio las herramientas, aunque algunos se quieran hacer los distraídos últimamente, para poder abordar la pandemia con los recursos necesarios para que desde el Estado municipal se pudieran llevar adelante las mejores políticas, más allá de que una de las primeras medidas que se quisieron tomar fue bajarle el sueldo y recortarle el sueldo a los trabajadores municipales, con algo que nos preocupó muchísimo. Pero bueno, retomando el hilo conductor de lo que quería decirte, ni siquiera pudimos lograr que se llevara adelante un comité de crisis como corresponde. Pero frente a esa negativa, distintos sectores, pero todos trabajando con una sola finalidad, que tiene que ver con el bienestar de la gente y que tenía que ver con cubrir esas necesidades que el municipio, lamentablemente, desde el rol fundamental que tiene el Estado, no cubría. Lo hicieron desde la participación política, lo hicieron desde la representatividad política y lo hicieron también desde la institucionalidad de la tarea legislativa, en el caso de nuestros bloques de concejales y concejalas y consejeros y consejeras escolares, en el marco del Frente de Todos PJ, como es la denominación de esos bloques, y sobre todo también de un montón de espacios, fuerzas, agrupaciones, organizaciones, políticas sociales, sindicales, que terminaron asistiendo y que siguen asistiendo y que terminaron haciéndose cargo, en muchos casos, de la situación crítica que atraviesan nuestros vecinos y vecinas. Y en esa interlocución también, obviamente, sumarle un trabajo conjunto con el Estado Nacional y Provincial para encontrar las mejores respuestas a las necesidades de nuestros industriales, sobre todo pymes, de nuestros comerciantes, de nuestras comerciantes, de las fuerzas vivas de la comunidad, de los clubes, centros de jubilados, sociedades de fomento. Con lo cual, la verdad es que yo veo un campo popular, como nos gusta decir a nosotros, que obviamente tiene en cabeza siempre al peronismo como movimiento, que tiene la participación también del Partido Justicialista como partido emblema del peronismo, pero también de muchas otras fuerzas, como te decía Carlos, que se han puesto al frente de este tiempo. Y obviamente, como corresponde a los tiempos, con debate, con posiciones a veces encontradas, pero que tienen una finalidad común, que tiene que ver siempre con el bienestar de nuestra gente, con hacer de la práctica militante una responsabilidad de transformación y por sobre todas las cosas donde todos tenemos en común algo claro que tiene que ver con que para poner a Argentina de pie tenemos que poner nuestro granito de arena y en nuestra patria chica hacer el esfuerzo que se viene haciendo hace mucho tiempo, como te decía, desde marzo, y que por sobre todas las cosas también tenemos una tarea fundamental, que es que las políticas de Estado, tanto de nivel nacional como de nivel provincial, lleguen a cada rincón de nuestro territorio. Porque lamentablemente de no trabajar fuertemente para lograr eso,
muchas de esas políticas en nuestro distrito, no llegan a cumplir la expectativa y la respuesta a la necesidad que nuestra gente tiene. Lo que pasa con las políticas vinculadas con la seguridad social, lo que pasaba con el IFE, lo que pasaba con los ATP, lo que pasa con los potenciar trabajo, lo que pasa con las medidas vinculadas con la educación, el SAE en educación, el trabajo importantísimo que hacen nuestros docentes y nuestras docentes, la comunidad educativa estratégicamente, y que se ha visto lamentablemente golpeado por la irresponsabilidad total de mensajes absolutamente incoherentes con la realidad y con la coyuntura que se vive, y así cada uno de los sectores, el sector de la salud, con los hospitales provinciales y con el hospital modular, que tuvimos la posibilidad de que se construya en 3 de febrero, digamos en tiempo récord, y que sirve como aliviador del trabajo del hospital Carlos Bocalandro y el hospital Ramón Carrillo, con lo cual la verdad que lo que veo es que ha habido un gran trabajo, mezclando un poco las cosas, pero ha habido un gran trabajo y por sobre todas las cosas asumo que una gran responsabilidad de todos quienes nos sentimos parte de este proyecto amplio que es el peronismo. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. A ustedes y felicitaciones como siempre por el programa, estoy a disposición para lo que necesitan. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos Juan de Bandi. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Esta vez estuvimos en el municipio de Hurlingham, donde allí el intendente Juan Zabaleta y el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, recorrieron la obra de ampliación del Centro de Salud de William Morris. Esta es la nota. En primer lugar, darle las gracias a nuestro ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, por estar aquí en Hurlingham, en William Morris. Estamos en la sala de primeros auxilios, en el Centro de Salud Ángel Bo, visitando la obra de ampliación. Vemos mucha celeridad y compromiso por parte del gobierno de Axel Kicillof y de Agustín en todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Este centro de salud va a ser inaugurado para fines de año, tiene una ampliación de 5 espacios más de atención, un Zoom nuevo, toda la comodidad, ¿no?, para poder prestar ese servicio de salud tan importante que necesitan las vecinas y los vecinos de William Morris, ¿no? Y también conversamos con el avance de obras que está teniendo el Centro de Salud Malvinas Argentinas en La Juanita, el Centro de Salud 2 de Abril allá en el barrio 2 de Abril. Comenzamos también el centro de salud ahí en la calle Pedro Díaz, en San Damián, ¿no?, el centro de salud nuevo, el centro de salud de Villa Club, que va a estar en Paso Morales, ahí en el polideportivo, que lo vamos a complementar con un centro de kinesiología. Bueno, nos acaba de confirmar Agustín la puesta en marcha definitiva del centro de salud del barrio 2 de Junio, en Villa Tesey, que tanta falta hace, así que bueno, trabajando, la agenda de los bonaerenses, la agenda de los vecinos de Hurlingham, es esto, ¿no?, es ver que el Estado está presente, que el Estado se hace cargo de las políticas sanitarias, no solamente en materia de COVID, ¿no?, que lo estamos haciendo, sino preparando todo este tipo de edificios y de centros para seguir prestando esa atención primaria de la salud que tanto se necesita. Bueno, primero muy contento de estar acá en Hurlingham, recién viendo una obra muy linda obra, grande. Me contaba el intendente que es una sala de principios de los 80 y la están renovando completamente. Creo que es una muy buena señal, ¿no? La verdad que el rol que han tenido los municipios en un año tan difícil como este, los municipios sufrieron mucho, la provincia tiene mucha deuda con los municipios de los últimos años y ahí estamos nosotros dándoles a los intendentes y a los municipios todo el apoyo y todo el soporte que necesitan por parte de la provincia. Muy gratificante ver
el resultado, cuando uno ve todas estas obras que se están haciendo, que están avanzando, que pronto van a estar terminadas, y una agenda de obra muy, muy interesante para el municipio. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y vamos a tener una llamada telefónica con nuestro analista internacional Pablo Korlund. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por esta comunicación porque sé que hoy tenés un día complicado. Pero queríamos encontrarnos contigo, aunque sea telefónicamente, porque me parece que es muy importante lo que ocurrió el domingo en Bolivia, ¿no? Es interesante con la diferencia que sacó. Me parece que tenemos, por un lado, entender que, digamos, viste cómo son las cosas, se vota a veces por lo negativo o por lo opuesto. Y la verdad que hay que entender que lo que era la oposición con Mesa y Camacho, una oposición de derecha que no mostraba, la verdad, ningún tipo de, digamos, de bienestar para la mayoría del pueblo. Mesa fue presidente por un periodo, hizo medidas de tipo corte neoliberal, hizo ajustes, tuvo una rebelión popular enorme, y Camacho es un empresario, digamos, que en ningún momento muestra ningún tipo de, digamos, de advenimiento por darle beneficios a las mayorías del país, que siguen siendo indígenas, y la realidad es que, digamos, no era una derecha, digamos, complaciente, si se quiere, o una derecha que se podría decir que podría tener algún tipo de beneficio que se contrapusiera con los beneficios que tuvo durante el gobierno de Evo Morales durante tantos años. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender una cosa, Carlos. El candidato del MAS no es un candidato antisistema. Digamos, fue el ministro de Economía de Evo Morales, que se siguió rigiendo bajo las leyes del capitalismo, bajo la lógica capitalista, con un programa a lo Lula muy fuertemente dedicado a mejorar la calidad de vida de los más pobres, digamos. No es que hubo un cambio de tipo revolucionario. Sería un capitalismo nacional, si se quiere, con gran impronta social. Entonces, muchos empresarios, y con esto termino, han ganado mucho dinero en la época de Evo Morales, porque Evo Morales lo que más hizo fue quitarle, digamos, de las manos a los extranjeros la política de, digamos, de expoliación, explotación de recursos estratégicos, por ejemplo, y del mercado interno, y se los dieron muchos empresarios nacionales a cambio de que generen puestos de trabajo y, entre comillas, se aguanten los beneficios sociales del pueblo trabajador indígena boliviano. El salario mínimo pasó de $60 a 300 en una década. Entonces, digo, hay que entender que son las dos cuestiones. Digamos, no es un antisistema arte, y por otro lado la derecha no garantizaba ningún tipo de crecimiento económico ni redistribución de la riqueza. O sea que, por lo que vos me decías, esa década de Evo Morales al frente de Bolivia no solo hizo crecer el Producto Bruto Interno, sino que también lo repartió de una manera un poco más equitativa. Ahora, también llama la atención que saque Arce incluso más votos que los que sacó Evo Morales en la elección fallida del año pasado. A ver, mirá, voy a intentar decirlo muy brevemente. Cuando se hizo el recuento, que no llegó a terminar, que Evo Morales decía que iba a llegar al 42%. Ese era el piso que tenía, o 40, 41. El piso estaba ahí. Ahora bien, la derecha, digamos, de Mesa, que se aglutina con Anies, que se junta con Camacho, no demostró en este año, estos 11 meses de gobierno, ningún tipo de generar una coalición que mejore la calidad de vida de la gente, lo que venían los más de una década y media de MAS, del movimiento socialismo. Entonces, si había una clase media que se vio favorecida, que no es indígena, pero que encontró mejoras salariales, laborales, en sus pymes, en lo que fue, digamos, en toda esta época del MAS, digamos, este centro está
Bueno, por último, y con estas 3 preguntas nos despedimos. Uno, ¿vos crees que este resultado favorece la posición internacional de Argentina? 2, ¿puede influir en algo en el plebiscito que va a haber en Chile esta semana? Y la tercera sería si esto también marca un nuevo rumbo en América Latina. A ver, no te escuché muy bien, entiendo que me preguntás sobre Chile y la relación con la Argentina, y digamos cómo con el plebiscito de Chile del domingo. A ver, me parece que son contextos diferentes, pero digamos lo que puede marcar un referéndum del cambio de la Constitución, este cambio de gobierno en Bolivia, es que nadie tiene, a ver, me parece que la conclusión o lo que podemos sacar de aprendizaje de esto es que ni la izquierda progresista ni la derecha más conservadora tienen el futuro comprado. Cuando no se hacen bien las cosas, la gente castiga y premia. Y en este caso lo que se ve es que, se ha premiado al MAS, se va a castigar a Piñera por la mala práctica económica y por desigualdad continua. Y si esto va a servir, para un empujón, un envión de política internacional, y que el gobierno argentino pueda sumar, junto con México, algunos gobiernos más progresistas y pueda, poner esta oposición, que es lo que yo creo que tenía en mente el presidente argentino cuando asumió, me parece que en términos de política exterior va a sumar mucho. Más si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario y más si la macroeconomía local puede encontrar algún rumbo, en términos de generación de divisas y producción. Entonces, todo suma. Ojalá que, el referéndum decida el día domingo que haya un cambio de vientos en la región y esto ayude también al gobierno argentino a usar su política exterior. Pablo, gracias por esta conversación. No, por favor, hasta siempre. Un abrazo. Bueno, ha pasado Pablo Korblum. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Jorge Altamira. Gracias por tu tiempo, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿cuál es tu primera reflexión sobre el resultado y lo que aconteció el domingo en las elecciones de Bolivia? La primera reflexión es que la ofensiva derechista, que en cierto modo arranca con la victoria de Bolsonaro, nunca tuvo base de sustentación. El pueblo en América Latina la está pasando muy mal, está sufriendo grandes ajustes, encima con la pandemia la cosa se agravó, y entonces las experiencias tipo macrista no tienen espacio en América Latina, con el agravante de que Macri, de que hubo una experiencia macrista, que la gente vio que en un lapso veloz de un par de meses, el gobierno anterior quebró a la Argentina. Quiero decir, Argentina venía endeudada, venía potencialmente en quiebra, pero fue un gobierno de un fracaso muy grande. Eso se vivió intensamente y en países como Bolivia. Ahora, por ejemplo, para redondear la idea, ¿qué va a pasar el domingo que viene en Chile? Precisamente. Va a ganar el apruebo va a ganar el apruebo. ¿No? ¿Chile puede estar influenciado por lo que aconteció en Bolivia, el plebiscito que se va a hacer? No, ni siquiera. Indudablemente que lo influencia, pero ya viene de antes. Va a ganar el apruebo a la convocatoria de la Constituyente, como en la guerra.
como el presidente se comprometió con la posición del rechazo, va a hacer un plebiscito contra el presidente. Además, en Chile se vota hay dos votos. Uno, si vos querés que haya una convención constituyente o no querés. La otra es cómo la querés. Si la querés mitad y mitad legisladores y mitad representantes electos, o la querés toda electa. La votación a favor de toda electa, de nuevo, va a ser una paliza. Entonces, de un domingo al otro, vas a tener una seguidilla. La victoria desmedida. Que este plebiscito es el primero en democracia, porque los últimos dos fueron en el 80 y 89, cuando todavía Pinochet era parte del poder y era el poder en Chile. Va. Pero lo más significativo, Eduardo, es esto. Lo más significativo del plebiscito es que el plebiscito el gobierno no lo quiere. Le arrancan el plebiscito. En realidad la gente ni quería el plebiscito, quería ir derecho viejo a la constituyente. Acá en Argentina vos no le preguntás a la gente quiere una constituyente. Si deciden convocar una constituyente, se convoca. Allá metieron el plebiscito para morigerar. El plebiscito se tuvo que haber hecho en abril. Como consecuencia de la pandemia, alargaron más. Es decir, que se tomaron todo el tiempo para neutralizar este movimiento. Y hoy están peor que nunca. ¿Quién? El gobierno. ¿Quién? La derecha. Lo del domingo próximo en Chile va a ser un reflejo de un espíritu de rebelión popular que hay en América Latina, sin abrir juicio sobre la capacidad que Arce tenga de resolver los problemas de Bolivia y sin abrir juicio de si una constituyente convocada de esta manera es una vía eficaz. Lo que es claro es que a la derecha le han pegado con un palo. Y después hay otra elección, perdóname, la última. Hay mucha elección. Jorge, va a perder Trump. ¿No? Es que en Chile la protesta y la bronca es masiva, pero parecería ser que todavía no encontraron el que encuadre o el que pueda ponerse al frente de esa propuesta de manera orgánica, digamos. Entiendo, pero mi experiencia y la experiencia de la historia es que eso nunca nace. Si vos, por ejemplo, tomemos algo bien antiguo para que se vea que es histórico. La Revolución Francesa empezó aceptando al monarca. Sí. 4 años después le cortaron la cabeza. Querían una monarquía constitucional, terminaron con una república en el momento más ascendente. ¿Qué quiero decir? A través de la experiencia, los pueblos van acomodando los melones en el carro. Naturalmente, el intelectual, que ya los quiere tener acomodados, dice, pero el pueblo todavía no la tiene clara. No la tiene clara como no la tiene clara un chico de 6 años que a través de su experiencia como chico, después como adolescente, va a empezar a clarificar las cosas. Yo en eso no tengo, digamos, una preocupación. ¿Por qué? Porque veo una fuerza en el movimiento popular en Chile. Veo una dinámica, veo una raíz. En Bolivia va a ocurrir lo mismo. Y cuando las cosas empiecen a clarificarse, porque hay elecciones municipales en Brasil. Ajá. Ahora nomás, en noviembre. Bolsonaro no tiene candidatos. No tiene partido, no tiene nada. Entonces, apoya a algunos tipos que ha podido comprar, pero no tiene ninguna representación política. Jorge, ¿vos crees que en ese péndulo que suele haber en América se está terminando la época de los gobiernos neoliberales que llegan con el voto popular y que comienza a girar otra vez hacia una izquierda, un progresismo o movimientos que surgen de cada pueblo, ¿no? No, yo creo que no volvemos para atrás. Cuando uno pasa por experiencias tan traumáticas como Bolsonaro, ¿no es cierto?, el golpe fascista en Bolivia, el gobierno macrista, ya hay un proceso que en cierto modo es irreversible y exige
de los gobiernos que vienen una actitud mucho más radical que la que están dispuestos a adoptar. Para decirlo gráficamente, la deuda que engendró Macri, encima de la que ya venía, pero la que engendró Macri, no nos va a abrir un camino mediante un arreglo con los fondos. Tiene que haber algo más radical. Es una deuda abrumadora. Ahora viene Martín Guzmán y bajo la presión de un fondo que se llama PIMCO, le va a dar bonos en dólares a cambio de los bonos que PIMCO compró en pesos para hacer una ganancia entre los intereses que había en Estados Unidos y los intereses que había acá. ¿Se entiende? Es decir, trajo plata que le prestaron al 1% y la metió acá, que estaba al 40%. Hizo un gananción. Pero de golpe se vino abajo y quedó en pesos. Ahora el gobierno de Fernández los va a rescatar. Para no... Entonces vos tenés un gobierno que dice que no es neoliberal, pero que, frente a la herencia neoliberal, acomoda la situación. Por ejemplo, se han destruido el sistema de jubilaciones. Y entonces dice, bueno, vamos a ajustar por inflación a partir de ahora. ¿Y cómo? ¿Y todo lo que perdimos? ¿Y los salarios? El salario mínimo en marzo va a llegar a 21.000 pesos. Es decir, estos gobiernos no tienen los recursos que tuvieron en su primera experiencia. Y tienen un gran escepticismo. Entonces vamos a ir a situaciones de grandes rebeliones. En ese sentido, Chile marca un camino. Acordate, Ecuador, la rebelión que hubo en Ecuador, y hay en este momento grandes rebeliones en Colombia. Entonces vamos a entrar en un cuadro de rebeliones populares, que espero que no vengan los fascistas a aplastarla como en la vieja época de Videla. ¿Me explico? Sino que encuentren, como discutimos antes sobre Chile, una expresión política adecuada a los mejores intereses de esos pueblos. Jorge, por último, porque digamos, es muy claro lo que vos pensás en cuanto al rumbo económico que está tomando el gobierno de Alberto Fernández. Pero, a ver, ¿qué reflexión política hacés de lo que aconteció el sábado pasado? Porque hoy en el mundo no hay manifestaciones a favor de los gobiernos porque la pandemia, más allá del gobierno que sea, ha dinamitado, digamos, los que salen a la calle salen a protestar directamente. Acá se dio una cosa de salir a la calle, y más allá del festejo, por supuesto, ¿no?, de peronista, los que salieron, y masivamente, salieron a apoyar al gobierno, o sea, un hecho inédito. ¿Vos qué mirada política hacés de eso? No, creo que ha sido una movilización parcial. Yo me doy cuenta que no se puede salir a la calle de a pie y que usen autos, pero una caravana de autos, por más autos que haya, no representa, por ejemplo, a la gente que está en Guernica. No representa a la gente sin techo, que son los que hicieron el 17 de octubre en el año 45. Los que salieron son una clase media, que apoya al gobierno. Y en gran parte lo apoya porque su principal opositor es Macri, o la derecha macrista. Y entonces dicen, no, esto no. Pero va un impas, porque la pandemia ha causado un gran daño porque ha sido gestionada en forma capitalista. Te lo voy a decir con palabras oficiales del gobierno, no mías. El gobierno les dio créditos bancarios con exenciones de intereses, rebaja de intereses, esto y lo otro. Y ellos lo que hicieron fue ir a comprar los dólares. Es decir, lo mismo hace Trump. Trump les ha dado 20 billones de dólares de rescate a las empresas, no a los trabajadores norteamericanos. Entonces es decir, si jodés al perro, después no te enojes que te muerde. Acá ha habido lo que yo llamo, quizás no sea una expresión rigurosa, una gestión capitalista de la pandemia. ¿No es cierto? Se emite dinero, el dinero va también por ingreso familiar de emergencia y esas cosas, la gente compra y el dinero refluye a los bancos.
Cuando el dinero refluye a los bancos, el Banco Central emite el ELIC y premia a los bancos con el 40% de interés. Quiere decir que el IFE que vos recibiste, yo recibí, quien haya necesitado recibirlo, venía con una tasa de interés del 40% para el Banco Central o del 40% para el Tesoro cuando ese dinero era financiado con bonos. Esto es insostenible. Es decir, se ha gestionado de una manera que hace que la carga económica, la hipoteca económica se agrave. Eso ocurre en todo el mundo y en una escala mayor, porque como la crisis pone en duda el sistema, el Estado sale a rescatar al sistema y no sale no dice esto es una crisis humanitaria y sale a rescatar a la humanidad. Dice, no, para rescatar a la humanidad, primero necesito rescatar al sistema. Y ahí se va toda la plata. El endeudamiento mundial en este momento es del 100% del PBI mundial, el endeudamiento de los estados. Y Estados Unidos tiene una deuda del 140% del PBI. Toda plata dada a los grandes monopolios, a las grandes compañías, a la bolsa. Mira, te cierro con esto. En el día de ayer, Carlos Panni, el periodista que habla por TV de La Nación, mostraba cómo subía la bolsa en Estados Unidos y decía, miren, así es fantástico. Panni, la guita que va a la bolsa se la dio Trump. No es que los negocios en Estados Unidos van bien. Lo han subsidiado y lo que han hecho, como allá no se van al dólar, como acá, fueron a la bolsa. La bolsa se va a ir al diablo en Estados Unidos. Mientras no se revierta que la plata financiera sea mucho más, o sea, esa plata financiera virtual sea mucho más que la plata puesta en la producción y en lo real, bueno, el sistema evidentemente va a seguir así y no sé cuánto va a aguantar porque, como diría alguien, las cuentas no me cierran. Gracias por tu tiempo, Jorge. Muy bien, gracias, Eduardo. Chao. Bueno, y pasó por Cuestiones y Contrapuntos Jorge Altamira. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene para más Cuestiones y Contrapuntos. Sean ustedes muy amables.